Hi guys, welcome back. En este video quiero contarte algunas cosas que he hecho y que me han funcionado para dar ese primer paso y exponerme a hablar con nativos. Y seguirlo haciendo cada día hasta por fin lograr dominar el inglés y todos los idiomas que voy a hablar a futuro. Let's start. Mientras un idioma no salga por tu boca es mero conocimiento y el conocimiento también se olvida. Dominar un idioma es una habilidad. Como cualquier otra habilidad va a requerir práctica, muchísima práctica. Pero ánimo que es posible lograrlo. Yo sé que tú puedes lograrlo. Número 1. Deja de suponer. Actúa primero y deja de hacerte preguntas. Si te pones a pensar, ¿qué le voy a decir? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo le voy a responder? Quizás no me va a entender. Lo más probable es que nunca lo hagas. Así que actúa primero, después habla lo que sepas, lo que puedas. Por allí se inicia una conversación y es lo que te irá dando confianza para hacerlo una y otra vez. Y cuando no entiendas algo, no pasa nada, simplemente pregunta. Simplemente di que no estás entendiendo, para lo cual necesitas aprenderte frases salvavidas como por ejemplo, disculpa, no puedo entenderte, ¿me puedes repetir eso? Could you repeat that, please? I can't understand you. I'm sorry. You mean. O cualquier otra frase. Número 2. Exponte a eso que te hace sentir incómodo. Cuando vas a la playa o a la piscina y el agua está fría, ¿qué haces? ¿Metes una mano y luego a las 8 horas metes un pie? No, ¿verdad? Te metes de una. Esto es lo que recomiendo que hagas. Pero si de verdad para ti hablar con una persona es algo extremadamente incómodo, te entiendo, ve despacio, sumérgete gradualmente, pero si puedes intentarlo, hazlo de una vez. Verás que no es tan malo como creías y entonces dirá, eso se siente bien, quiero más. Número 3. Mira la experiencia con los ojos de un niño. Cuando un niño asiste a la escuela no ve la seriedad de los estudios, simplemente lo disfruta. Mira la posibilidad de tener nuevos amigos, de aprender nuevas cosas, de jugar. De hecho, eso es lo que roba su atención. Entonces, diviértete, disfrútalo. Toma la experiencia de hablar con otros, de compartir con otros como un momento de diversión. Pero si estás pensando, no, esto es demasiado para mí, no puedo con esto, de verdad eres extremadamente tímido, entonces los próximos consejos son especialmente para ti. Número 4. Controla tus interacciones. Ve gradualmente, comienza chateando, es decir, conversando de manera escrita con esa persona. Cuando hayas adquirido un poco más de confianza, entonces comienza con notas de voz. Luego inicia con llamadas sin video, solo de voz. Y después cuando logres tener un poco más de confianza, entonces si quieres, si te atreves, si es posible, si es seguro, entonces realiza videollamadas. Hazlo de a poco, hazlo gradualmente, quizás de uno a uno porque de pronto no estás listo para una conversación en grupo. Muy importante, te recomiendo que prepares quizás temas o posibles conversaciones que puedas entablar en, por ejemplo, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, lo que sea que puedas establecer como tu meta propia. Y mantén todo el tiempo el control de la conversación de manera tal de no salirte tanto al principio de ese tema en el cual te sientes seguro para conversar. Pero esto es solo al principio. Número 5. Al principio puedes tener conversaciones utilizando algunas herramientas que te den un poquito de seguridad. Por ejemplo, puedes utilizar traductores, frases escritas, subtítulos de apoyo, como por ejemplo en Google Meet, como te mostré en otro de mis videos. Todo lo que puedas necesitar para sentirte un poco más cómodo, por lo menos al principio. También puedes pedir que te escriban lo que están tratando de decir o por lo menos esa palabra que no logras entender. Quizás si la lees puedas entender mejor lo que la otra persona quiere decirte. Pero créeme, si no logras entender al principio, no pasa nada. A veces en nuestro propio idioma no podemos entendernos unos a otros, así que no pasa nada. Número 6. Inicia ayudando a otros. Lo he experimentado en mi propio proceso y créeme que te va a beneficiar. Eso te irá exponiendo al contacto con otras personas, pero te mantendrás desde el lado de la comodidad al principio, hasta que puedas manejar un poco mejor
eso de interactuar con otras personas y puedes ir ganando un poco más de confianza. Está muy bien que aproveches tu tiempo en solitario para pensar, para de pronto hablar solo, para practicar gramática, para hacer ejercicios. Pero si quieres mejorar en el habla, necesitas practicar. Así que, número 7. Toma pequeños pasos hacia superar esa timidez y establécete metas para ello. Por ejemplo, rétate a ti mismo. No tienen por qué ser metas muy ambiciosas. Deben ser metas sencillas. Un día, por ejemplo, te puedes fijar la meta de saludar a alguien en ese idioma que estás aprendiendo. Otro día, quizás de enviarle un audio a alguien. Otro día, por ejemplo, podrías fijarte la meta de conversar con alguien al menos por 1 minuto. Otro día de pronto preguntar la hora. Y esas pequeñas metas que luego se van a convertir en logro que tú mismo vas a alcanzar, van a ser combustible para todo tu proceso. Número 8, y muy importante, deja de preocuparte por lo que otros piensen. Ya basta de perder oportunidades, ya basta de sentirte un perdedor, ya basta de procrastinar, ya basta de no alcanzar cosas. Comienza por algo, aprende un idioma y deja de vivir de lo que piensen los demás. Número 9, deja de ponerte la etiqueta de que soy tímido. Comienza tomando el rol de alguien que no lo es. Interpreta un papel si quieres. Imagina que eres el actor principal de tu propia película. Como dicen en inglés, fake it till you make it. Es decir, fíngelo hasta que lo logres o fíngelo hasta que lo consigas. O mejor dicho, fíngelo hasta que lo seas. Esto es programación lingüística básica. Además, si te pones la etiqueta de que soy tímido, siempre tendrás una excusa para no salir de tu zona de confort. Y esto nos lleva al punto número 10 y es: sal de tu zona de confort y deja las excusas. Mira todo como una experiencia de aprendizaje o como una oportunidad para aprender. Si estás tomando clases, participa todo lo que puedas. Si estás de viaje, intenta hablar con un nativo. Únete a un club de conversación. Cada oportunidad que tienes para hablar en inglés o cualquier otro idioma que estás aprendiendo es la ocasión perfecta para practicar y pulir tus habilidades. Aprovéchala. El aprendizaje y el crecimiento solo ocurren fuera de nuestra zona de confort. Necesitas esforzarte un poco para progresar. No ocurre de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo como cualquier otra cosa en la vida. No basta con ver películas, saber vocabulario, hacer muchos ejercicios de gramática. Tienes que hablar para ser mejor en el habla. Fin de la historia. Si quieres aprender a conducir, no puedes solo leer libros sobre ello. Necesitas ponerte al volante alguna vez en la vida. Así que si la timidez es un obstáculo para poder lograr hablar en inglés o cualquier otro idioma que estés aprendiendo, vénsela. Yo sé que tú puedes lograrlo. Bye.